Bandidos irrumpieron en la casa de una cirujana en medio de la noche. Si tan solo supieran a quién estaba refugiando. La carrera médica de Gina Hunt iba bastante bien. Después de graduarse de la universidad, consiguió un trabajo como cirujana en un hospital de distrito. Tienes manos de oro, decían sus colegas. En la capital podrías ganar mucho dinero en una clínica privada, pero aquí en este pueblo provincial no hay futuro. Bueno, respondió Gina, la gente vive aquí también y necesita tratamiento. No puedes ganar todo el dinero del mundo, y en cuanto a las perspectivas, nunca sabes dónde las encontrarás o las perderás. Al elegir la noble profesión de médica, Gina siguió los pasos de su abuela. Su abuela era cardióloga y había salvado a muchos pacientes aparentemente sin esperanza. Michelle Benson ya no vivía, pero en el hospital del distrito donde ahora trabajaba su nieta, todavía la recordaban y hablaban de ella con cariño. El padre de Gina era geólogo, Edward Hunt, quien murió hace 7 años. La madre de Gina, Janet Hunt, era maestra de primaria. Después de la muerte de su esposo, nunca se volvió a casar a pesar de tener muchas oportunidades. Supongo que soy una mujer de un solo hombre, decía Janet. Gina envidiaba y compadecía a su madre. Qué maravilloso debe ser encontrar a alguien que amas de una vez por todas. Pero su madre todavía era joven y una mujer atractiva, y Gina quería verla feliz. Gina vivía en las afueras, en un pueblo, y todos los días excepto los fines de semana, se trasladaba al trabajo. Gina se reía al recordar cómo llegó a solicitar el trabajo en el hospital. Cuando dijo que vivía en el pueblo, el jefe de médicos preguntó desconcertado cómo llegaría Gina al trabajo. Aparentemente, Richard Cooper, pensó Gina con una sonrisa, mirando su placa, no sabe sobre los autobuses programados. Probablemente piensa que los habitantes de los pueblos solo saben montar a caballo. Cualquiera que viva en un pueblo y haya intentado conseguir un trabajo en la ciudad puede confirmar que los empleadores de la ciudad no están muy interesados en contratar a residentes rurales. Por ridículo que parezca, algunos realmente creen que los habitantes de los pueblos usan cualquier cosa menos transporte privado o público. Y quién sabe qué destino le habría esperado a Gina si no fuera por la jefa del departamento de cardiología. Hola Gina, Shirley Curtis sonrió. ¿Tú también estás aquí por un trabajo? ¿Se conocen?, preguntó sorprendido el posible jefe. Bueno, Richard, conozco a Gina desde que era una colegiala, sonrió su colega. Es la nieta de Michelle Benson. ¿En serio? En serio, se rió la mujer. Bueno, si Gina se convierte en una gran doctora como su abuela, se rió el jefe de médicos, entonces estoy dispuesto a correr el riesgo. ¿Lo prometes? Gina lo prometió. Así fue como consiguió un trabajo en el hospital del distrito. Al principio, Gina era vista como la nieta de Michelle, pero con el tiempo fue notada y destacó entre sus colegas. Gina siempre era diligente y responsable. A pesar de tener que viajar desde el pueblo, algunos colegas que vivían en la calle siguiente podían llegar tarde. Algunos de ellos sacudían la cabeza con horror, imaginando cómo Gina se levantaba temprano por la mañana, tomaba un autobús y se iba a trabajar. Y después de un arduo día de trabajo, tenía que volver de la misma manera. Eran 20 kilómetros completos. Tal dedicación era admirable. La mitad de nuestro pueblo viaja a la ciudad para trabajar, respondió con una sonrisa. Eso ciertamente no nos asusta, y no tenemos otra opción. Necesitamos el trabajo, ¿qué tipo de dedicación es esa? Al principio fue difícil, pero luego Gina se acostumbró. Después de su jornada laboral, paraba en la tienda, compraba comestibles y se subía al autobús. Tal era su sencilla rutina vespertina. Janet, quien tenía un apartamento en la ciudad como maestra, a menudo le ofrecía a su hija que se mudara con ella, pero Gina realmente amaba el pueblo, el aire fresco y trabajar en el jardín. Además, los viajes de ida y vuelta no le parecían tan molestos. ¿Qué eran 20 kilómetros en un autobús cómodo?
En uno de estos viajes, Gina conoció a un joven discapacitado en silla de ruedas que pedía limosna en la estación de autobuses. Lo veía todos los días e incluso sabía que se llamaba Dan. Era bastante apuesto y Gina a veces se preguntaba qué lo había llevado a esa situación, aunque era obvio que la desesperación. Gina notó que la gente le daba limosna de buena gana a Dan. Un día vio a dos hombres acercarse a él. Estos dos también aparecían en la estación de autobuses de vez en cuando pidiendo dinero. Uno estaba en uniforme militar con un bastón, el otro era un hombre harapiento con ropa que apenas parecían vestimentas. Esta criatura llevaba a un niño en sus brazos, envuelto en una manta de cuadros raída. Gina a menudo se preguntaba dónde estaba la madre de ese bebé y también le preocupaba por qué el bebé siempre estaba callado. ¿El hombre le estaría poniendo alcohol en el biberón? «Hey, necesitamos hablar», dijo el hombre con el bastón a Dan. «Estoy escuchando», asintió cautelosamente. «No aquí». Dan se encogió de hombros y se dirigieron hacia los garajes al otro lado de la carretera de la estación de autobuses. Gina no entendía qué la llevó a seguirlos, pero algo le decía que tenía que hacerlo. Por las expresiones en sus rostros, Gina se dio cuenta de que el hombre no se había acercado a Dan con buenas intenciones. Siguió las voces y, escondiéndose detrás de uno de los garajes, escuchó la conversación. Gina podía sentir prácticamente que la conversación no auguraba nada bueno para Dan. «¿Por qué demonios estás robando a nuestro cliente?», preguntó amenazadoramente el tipo con el uniforme militar. «¿Por qué debería?». Dan sonrió torcidamente. «Porque estás merodeando por la estación de autobuses de la mañana a la noche», interrumpió el harapiento. «Recoges un par de miles y luego te vas a casa en tu carruaje y dejas que otros ganen algo». «¿Por qué estás hablando con él?», exclamó el soldado y golpeó con su bastón. El golpe aterrizó en su hombro. Gina saltó decididamente de su escondite, se lanzó sobre él y gritó: «Detente ahora mismo». El soldado se quedó desconcertado, pero rápidamente evaluó la situación y dirigió su atención hacia Gina. Sin embargo, ella fue más rápida. Le arrebató el bastón al atacante y lo apuntó hacia él. El hombre harapiento dejó su fardo y se apresuró a ayudar a su compañero. Gina los repelió con el bastón, pero no se rendían. De repente, el soldado pisó accidentalmente el fardo, que respondió de inmediato con una voz de muñeca: «Mamá, recógeme». «Idiota», gritó el hombre harapiento. «Mira por dónde vas». Gina miró el fardo confundida. La manta se desplegó, revelando un lindo muñeco de bebé con mejillas sonrosadas. Había estado preguntándose por qué el bebé estaba tan callado. «Si le dices a alguien, te mataré», el hombre harapiento le amenazó a Gina y agarrando la muñeca, se apresuró tras su compañero, quien ya lo estaba tirando del brazo. «¿Estás bien?», Gina le preguntó a Dan, quien obviamente se sentía incómodo. Él asintió, aunque se quejaba de dolor sosteniéndose el hombro. «¿Vamos a la estación?». Dan asintió de nuevo. «¿Tienes conflictos así a menudo?», preguntó Gina. «No realmente», se encogió de hombros, mirando el horario. Gina notó que quedaban 15 minutos hasta el autobús. De repente, se dio cuenta de que no quería separarse de Dan. Quién sabe, tal vez Gina podría ayudarlo de alguna manera si él aceptara la ayuda. Parecía demasiado orgulloso e independiente. «Dan, ¿tienes algún pariente?», preguntó. «Por si acaso». El chico negó con la cabeza. «Crecí en un orfanato», respondió. «¿Por qué preguntas?». «Bueno, ¿realmente no hay nadie que pueda ayudar a un chico joven como tú?». Dan frunció el ceño. Recientemente había sido dado de alta del hospital y las palabras del cirujano traumatológico todavía estaban frescas en su mente. «Lo siento mucho, pero no podrás caminar. Sin embargo, si decides luchar por tu salud, deberías ir a la capital o, mejor aún, a Alemania o Israel, donde realizan este tipo de operaciones. Pero, desafortunadamente, nosotros no somos obradores de milagros. Aunque tus terminaciones nerviosas están funcionando,
aún no podremos ayudarte. Somos solo un hospital distrital. Las palabras sonaban como una burla. ¿Cómo podría un estudiante huérfano costear una operación en Alemania, Israel o incluso en su propio país? Aún así, ¿valía la pena enojarse con el doctor? Solo estaba exponiendo la situación. Así que Dan no tuvo más remedio que agradecerle al doctor. Lo siento, ¿dije algo mal?, preguntó Gina, notando la expresión deprimida de Dan. Está bien, agitó su mano. ¿Seguro? Sí, por supuesto. Se anunció el abordaje del autobús del pueblo. Tengo que irme, dijo Gina con torpeza. Nos veremos de nuevo. Se subió al autobús. Mirando por la ventana, Gina vio a Dan en la plataforma. Estaba sonriendo reservadamente, y cuando el autobús comenzó a moverse, él pareció saludarla tímidamente. El autobús desapareció de la vista. Dan se dirigió a casa en su silla de ruedas, reflexionando sobre su vida en el camino. Había sido un chico motivado y trabajador. Después de dejar el orfanato, Dan estudiaba a tiempo parcial en una universidad de arquitectura y construcción y trabajaba en una obra de construcción. Era popular entre las chicas, disfrutaba de los deportes, amaba la pesca y las caminatas. Dan tenía grandes planes para su vida, pero un accidente laboral los arruinó. Se lesionó gravemente la espalda, lo que resultó en parálisis. Le dieron una pequeña compensación, pero solo era suficiente para subsistencia mísera y analgésicos baratos. Para un joven y saludable, esto fue una verdadera tragedia. Huérfano y ahora discapacitado, eso es lo que era. Las perspectivas eran desalentadoras, pura desesperanza. ¿Era este el fin? Dado de alta del hospital en una silla de ruedas, Dan cayó en la desesperación. Regresó al apartamento que se le había asignado como ex-huérfano y de repente se dio cuenta de que se sentía ajeno. Todo era ajeno. Después de pensarlo bien, Dan entendió que no era sorprendente. Había salido del apartamento saludable, enérgico y lleno de optimismo, pero regresó como un lisiado. Ahí estaba su cama. Dan pasó la mano por su manta a cuadros favorita y luego la apartó. La cama se sentía horriblemente fría, y ahí estaba el álbum de fotos. Sabía que nunca volvería a mirar esas fotos. Entonces era saludable y alegre, y lo más importante, podía caminar. No solo caminar, sino bailar con entusiasmo en fiestas y discotecas. Y esta era su silla favorita, pero ahora no la necesitaba. A veces, Dan era visitado por amigos del orfanato y compañeros de la universidad. Todos intentaban animarlo lo mejor que podían, pero entendían que era inútil. Se le dieron algunos consejos sobre cómo seguir adelante, pero desafortunadamente, todos eran inútiles. Un antiguo compañero de clase, Louis Butler, sugirió que Dan estudiara en línea y luego buscara un trabajo remoto. ¿Por qué no?, pensó con entusiasmo. Tal vez me convierta en programador o aprenda otra profesión moderna. Así que Dan siguió el consejo de su amigo, pero resultó ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Los buenos cursos, donde realmente se podía aprender algo, costaban mucho dinero, que Dan simplemente no tenía. Luego decidió tomar una ruta diferente, encontrar un trabajo remoto sin ningún curso, ya que había encontrado muchos anuncios de este tipo. Pensó razonablemente que, entre la variedad de ofertas, podría encontrar una opción adecuada. Pero de hecho, había muchas vacantes, pero eran en su mayoría marketing sin sentido, pirámides financieras o simplemente propuestas poco claras. ¿Es real esta llamada ganancia en línea?, se preguntó Dan. ¿O son aquellos que dicen ganar buen dinero con estos simplemente mentirosos descarados? Un día, encontró un anuncio. Una empresa de construcción estaba buscando un despachador para trabajar desde casa. Dan decidió que esta era su oportunidad. Tenía una laptop y un teléfono. Thank God, además, había estudiado en una universidad de arquitectura y construcción, por lo que no era la peor opción para una empresa de construcción. Dan se inscribió para una entrevista y tuvo otra agradable sorpresa.
resultó que la oficina de la empresa estaba muy cerca de donde vivía. Deberías haber visto la forma en que la gerente de recursos humanos lo miraba, era una mezcla pegajosa y viscosa de lástima, condescendencia y asco. Sabes que los despachadores trabajan las 24 horas, ¿verdad? Los conductores están en línea las 24 horas del día y las averías u otras cosas desagradables pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Cuál es el problema? Dan frunció el ceño, confundido. Como puedes entender, casi siempre estoy en casa y un trabajo así es una de las pocas opciones adecuadas para mí. ¿Y si algo te pasa? Todo lo que podría pasarme ya ha pasado, Dan sonrió con amargura. Y necesito un trabajo. ¿Es demasiado pedir? No, pero... Pero tú. La chica sintió vacilante hacia la silla de ruedas de Dan y él continuó, discapacitado, ¿quieres decir? Fíjate que tú lo dijiste, la chica hizo una cara estricta. Todo lo mejor, dijo Dan, dándose la vuelta y dirigiéndose hacia la puerta. Dan rodó por el pasillo y todos se volvieron para mirarlo. Amigos del orfanato le aconsejaron que no se rindiera, pero era fácil para aquellos que podían caminar, correr y saltar decir eso. Sin embargo, la esperanza aún parpadeaba en su alma. De hecho, solo porque una organización esencialmente lo rechazó, no significaba que lo mismo sucediera en otra. Pero Dan visitó 4 oficinas más con el mismo resultado. Sin embargo, una excompañera de clase, Kathy Williams, cuyo prometido trabajaba como gerente de contratación, explicó que no necesariamente se debía a su discapacidad. Después de todo, había muchos solicitantes pero solo una posición. Esto era alentador, pero Dan aún no encontró trabajo. Los viejos amigos comenzaron a recordarle cada vez menos y Dan comenzó a desanimarse, cayendo en la desesperación. Volviendo de otra entrevista fallida, Dan de repente sintió un deseo agudo de beber. Esperando encontrar algo de dinero, buscó en todos sus bolsillos y cajones del escritorio. Al final, Dan reunió suficiente dinero no solo para emborracharse, sino también para sobrevivir una semana. Pero ¿qué pasará después de eso?, pensó con un suspiro. Este pensamiento lo hizo sentir aún peor y se fue a la tienda, tratando de ignorar las miradas compasivas de la vendedora y los conocidos. Dan compró una botella de alcohol y una merienda escasa. Por la mañana, salió al balcón y respiró profundamente el aire de su ciudad natal. El aire fresco lo mareó y Dan hizo una mueca. ¿Qué pasa, dolor de cabeza?, preguntó el vecino con una sonrisa, que vivía en el apartamento adyacente en la entrada vecina. Parecía que su nombre era Alvin. Un poco, asintió Dan. Bueno, deberías arreglar eso. Tal vez deberíamos unirnos. Se unieron para una botella, luego otra, y cuando apareció una tercera, unos personajes de aspecto sospechoso aparecieron de repente en el apartamento, pero a Dan no le importaba. Era fácil y divertido en compañía de sus nuevos amigos. Fueron ellos quienes sugirieron a Dan que se dedicara a mendigar. Resultó que Tad y Douglas tenían un amigo bajo el cual trabajaban los mendigos. Algunos, de hecho, tenían problemas en la vida y discapacidades físicas, otros eran perfectamente saludables pero simplemente no les gustaba trabajar. Este amigo, cuyo nombre nadie conocía, compró la laptop de Dan por casi nada. A Dan no le importaba, ¿para qué la necesitaba? El dispositivo le recordaba las esperanzas no cumplidas de comenzar una nueva vida, incluso como persona con discapacidad. Durante el día, Dan mendigaba en la estación de autobuses y, por la noche, su apartamento estaba lleno de humo. Después de un día difícil, compraba alcohol y Alvin, Tad y Douglas también venían, no con las manos vacías. Dan, ¿alguna vez has pensado en cambiar tu apartamento?, preguntó Douglas un día. No lo he pensado, respondió él. Bueno, piénsalo. ¿Por qué necesitas un lugar tan grande para ti solo? Como si fuera tan grandioso, Dan se rió. Bueno, algunas familias están apretadas en apartamentos de una sola habitación, apuntó Tad. Dan suspiró amargamente. Una familia, probablemente nunca tendría una.
¿Quién querría a un mendigo discapacitado? Y, en efecto, ¿por qué necesitaba un apartamento de 2 habitaciones? Ahora tenía que admitir que era bastante espacioso. Piénsalo, continuó Douglas. Incluso puedo darte los contactos de algunas personas conocedoras. Si lo manejas bien, podrías terminar con un acogedor apartamento de 1 habitación en un buen vecindario y una buena cantidad de dinero. ¿Interesado? Dan se preguntó, ¿no tienen estos dos demasiadas personas conocedoras? Parecen tener todo resuelto en todas partes. Pero, de nuevo, ¿qué hay de sorprendente en eso? Solo saben cómo navegar y hacer conexiones útiles. Tal vez, Dan asintió. Lo pensaré. Durante los siguientes días, sus amigos no aparecieron y se olvidó de la tentadora oferta. Al tercer día, Dan conoció a Gina. Sí, sin duda, una chica bonita, pensó, mirando a la delgada chica con una sonrisa amable. Sus ojos le recordaban a Dan 2 lagos, claros y serenos, y sus labios, llenos, sensuales y sin rastro de silicona, a diferencia de las muñecas glamorosas que había visto cerca de boutiques y salones de belleza por los que pasaba. Dan no sabía mucho sobre eso, pero había aprendido a distinguir los labios naturales de los inyectados. Dan estaba lejos de ser un tipo casto. Cuando estaba en la universidad, tenía muchas conocidas. Después de todo, era un joven apuesto que llevaba un estilo de vida activo. Todas las chicas con las que Dan había estado eran iguales, habituales desenfrenadas en fiestas ruidosas y reuniones salvajes. Les encantaba beber y fumar. Era divertido con ellas, pero solo eso. Gina era completamente diferente. Una chica como Gina te hacía querer protegerla y llevarla suavemente por la vida. Pero Dan, desafortunadamente, no era capaz de eso. El día que conoció a Gina, por primera vez en varios días, no sintió ganas de emborracharse. Y si iba a pensar en ella, no quería tener la mente nublada por el alcohol. Alvin llamó a Dan. ¿Qué tal si tomamos un trago?, sugirió el vecino. No, hoy no. No me siento bien. Bueno, como quieras. Dan se sintió aliviado de que Alvin no insistiera. Cuando Gina llegó a casa, su madre, Janet, la llamó. Querida, necesitamos tener una conversación seria. Resultó que su madre había conocido a un hombre y no sabía cómo decírselo a su hija. Mamá tonta, parece que Gina es la madre y no al revés. ¿Qué tipo de hombre? Vamos mamá, cuéntamelo todo, la animó. Y Janet, tranquilizada por las palabras de su hija, le contó todo. Resultó que hace 2 semanas, un admirador del instituto, Dan Skoll, la encontró en las redes sociales. Se enviaron mensajes, compartieron sus historias de vida y decidieron encontrarse. Y lo hicieron. Y luego, de nuevo. Él también es viudo y quiere vivir conmigo, dijo Janet a su hija. Pero ni siquiera sé qué decir. Oh mamá, se rió Gina. Esto es lo que pienso, escucha a tu corazón. Pero mi corazón está en silencio, suspiró su madre. Nunca será como fue con papá. Pero aún quieres algo de felicidad, ¿verdad?, notó Gina. Dan, ¿alguna vez has pensado en cambiar tu apartamento?, preguntó Douglas un día. No lo he pensado, respondió él. Bueno, piénsalo. ¿Por qué necesitas un lugar tan grande para ti solo? Como si fuera tan grandioso, Dan se rió. Bueno, algunas familias están apretadas en apartamentos de una sola habitación, apuntó Tad. Dan suspiró amargamente. Una familia, probablemente nunca tendría una. ¿Quién querría a un mendigo discapacitado? Y, en efecto, ¿por qué necesitaba un apartamento de 2 habitaciones? Ahora tenía que admitir que era bastante espacioso. Piénsalo, continuó Douglas. Incluso puedo darte los contactos de algunas personas conocedoras. Si lo manejas bien, podrías terminar con un acogedor apartamento de 1 habitación en un buen vecindario y una buena cantidad de dinero. ¿Interesado? Dan se preguntó,
¿no tienen estos dos demasiadas personas conocedoras? Parecen tener todo resuelto en todas partes. Pero, de nuevo, ¿qué hay de sorprendente en eso? Solo saben cómo navegar y hacer conexiones útiles. Tal vez, Dan asintió. Lo pensaré. Durante los siguientes días, sus amigos no aparecieron y se olvidó de la tentadora oferta. Al tercer día, Dan conoció a Gina. Sí, sin duda, una chica bonita, pensó, mirando a la delgada chica con una sonrisa amable. Sus ojos le recordaban a Dan dos lagos, claros y serenos, y sus labios, llenos, sensuales y sin rastro de silicona, a diferencia de las muñecas glamorosas que había visto cerca de boutiques y salones de belleza por los que pasaba. Dan no sabía mucho sobre eso, pero había aprendido a distinguir los labios naturales de los inyectados. Dan estaba lejos de ser un tipo casto. Cuando estaba en la universidad, tenía muchas conocidas. Después de todo, era un joven apuesto que llevaba un estilo de vida activo. Todas las chicas con las que Dan había estado eran iguales, habituales desenfrenadas en fiestas ruidosas y reuniones salvajes. Les encantaba beber y fumar. Era divertido con ellas, pero solo eso. Gina era completamente diferente. Una chica como Gina te hacía querer protegerla y llevarla suavemente por la vida. Pero Dan, desafortunadamente, no era capaz de eso. El día que conoció a Gina, por primera vez en varios días, no sintió ganas de emborracharse. Y si iba a pensar en ella, no quería tener la mente nublada por el alcohol. Alvin llamó a Dan. ¿Qué tal si tomamos un trago?, sugirió el vecino. No, hoy no. No me siento bien. Bueno, como quieras. Dan se sintió aliviado de que Alvin no insistiera. Cuando Gina llegó a casa, su madre, Janet, la llamó. Querida, necesitamos tener una conversación seria. Resultó que su madre había conocido a un hombre y no sabía cómo decírselo a su hija. Mamá tonta, parece que Gina es la madre y no al revés. ¿Qué tipo de hombre? Vamos mamá, cuéntamelo todo, la animó. Y Janet, tranquilizada por las palabras de su hija, le contó todo. Resultó que hace 2 semanas, un admirador del instituto, Dan Skoll, la encontró en las redes sociales. Se enviaron mensajes, compartieron sus historias de vida y decidieron encontrarse. Y lo hicieron. Y luego, de nuevo. Él también es viudo y quiere vivir conmigo, dijo Janet a su hija. Pero ni siquiera sé qué decir. Oh mamá, se rió Gina. Esto es lo que pienso, escucha a tu corazón. Pero mi corazón está en silencio, suspiró su madre. Nunca será como fue con papá. Pero aún quieres algo de felicidad, ¿verdad?, notó Gina. Entonces, ¿por qué negárselo? Y realmente quiero conocerlo, continuó Gina. En realidad, no mencionó haber conocido a Dan. Después de todo, ¿qué había que contar? Salvó al chico discapacitado de unos competidores y eso fue todo, apenas hablaron. Pero, ¿por qué no podía Gina sacarlo de su cabeza? Era un tipo guapo, eso seguro. Antes de la discapacidad y de mendigar, probablemente era popular con el sexo opuesto. ¿Y por qué no? Probablemente tenía algo de educación, a diferencia de las caras del llamado guerrero con una muleta y del hombre sucio con una muñeca, que no estaban cargados de intelecto. Dan era todo lo contrario. Tenía el aspecto de una persona inteligente y reflexiva. Trabajando en el hospital, Gina había visto a muchas personas que antes eran activas, enérgicas y exitosas, rotas por las dificultades de la vida. La mayoría de ellos eran hombres, y no es sorprendente. Las mujeres suelen tener más incentivos para luchar por la supervivencia, a menudo sus hijos. Gina decidió que definitivamente conocería mejor a este chico y vería a dónde conducía. Al día siguiente, cuando Gina llegó a la estación cargada con bolsas de compras, Dan levantó la mano en señal de saludo y sonrió. Ella sintió en respuesta y entró en la sala de espera. Al ver a una mujer que vivía en el mismo pueblo, Gina dijo, «Querida, vuelvo enseguida».
¿Puedes vigilar mis bolsas aquí, por favor? Claro, respondió la mujer. Y Gina se dirigió hacia Dan. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo está bien, respondió él con reserva. Gina quería preguntar si los competidores lo estaban molestando, pero algo le dijo que era mejor abstenerse de hacer esas preguntas. Ella sugirió que se sentaran en una cafetería, pero Dan declinó. ¡Qué idiota soy!, se regañó Gina en el autobús. Una completa idiota. Él se siente incómodo estando en una silla de ruedas mientras yo puedo caminar por mi cuenta. Gina entendió perfectamente que Dan, de hecho, se sentía avergonzado de aparecer en una cafetería con ella y no solo porque estaba en una silla de ruedas. Los trabajadores de todas las tiendas y cafeterías cercanas sabían exactamente cómo Dan ganaba su vida, y Dios no quiera que pensaran que estaba tratando de aprovecharse de Gina para una buena comida o, peor aún, robarle. Había muchos mendigos que harían tales cosas sin pensarlo dos veces, como el guerrero o el padre soltero. Para ellos, era tan fácil como decir buenos días. Dan imaginó cómo, si no fuera discapacitado, llevaría a esta ninfa de cabello claro a una cafetería o restaurante. No, es mejor no pensarlo, ¿de qué sirve? Sin embargo, se hicieron amigos. Cada vez que Gina llegaba a la estación de autobuses después del trabajo, hablaban mucho. Dan le contó a Gina cómo se convirtió en discapacitado. Cada día se daban cuenta de que sus puntos de vista sobre la vida coincidían en muchos aspectos. Un viernes, actuando por un impulso repentino, Gina invitó a Dan a su casa. ¿Por qué?, preguntó sorprendido. Bueno, solo quiero invitarte sinceramente. Me di cuenta de que disfruto tenerte como invitado. ¿Qué te parece? Gina también quería que su madre, que estaba de visita, conociera a su amigo. Entendía que si Dan sabía que iba a conocer a su madre, probablemente rechazaría la invitación, por lo que decidió no mencionarlo. En el autobús, los habitantes del pueblo miraban a Dan con curiosidad. Se preguntaban qué podía tener en común una joven, hermosa e inteligente mujer con un mendigo de la estación de autobuses. Gina adivinó lo que estaban pensando. ¿A quién le importa? Le gustaba esta persona, que claramente recurría a mendigar por necesidad. La opinión de los habitantes del pueblo no le preocupaba. No puedes complacer a todos. Además, a Janet le agradaba el invitado. Es un buen chico, susurró a su hija cuando fueron a la cocina para poner el pollo asado en una bandeja y cortar más pan. Muy bueno, respondió cálidamente Gina. Solo ha tenido mala suerte. ¿Quién sabe?, Janet sonrió ligeramente. Dan se fue al día siguiente en el tren de la tarde. Para él, era más cómodo, no solo en términos de comodidad física. Se sentía demasiado incómodo bajo las miradas curiosas de los habitantes del pueblo. Después de esa cena memorable, Dan comenzó a visitar a Gina regularmente mientras ella estaba en el trabajo. Ayudaba en la casa lo mejor que podía, limpiaba el polvo, cocinaba platos simples pero muy sabrosos que él llamaba comidas de soltero, regaba las plantas de interior y trabajaba en el jardín. Dan rechazaba resueltamente el dinero por su ayuda, pero Gina le daba verduras del jardín y algo de comida. En resumen, había dejado la mendicidad atrás. A veces, Dan incluso se quedaba a dormir en su casa. Gina sospechaba que los chismes locales estaban empezando a hablar de ellos, pero eso era lo menos de sus preocupaciones. Su relación era platónica y cualquier especulación era claramente producto de mentes ociosas. Las personas generalmente prefieren creer en lo que agita su imaginación. Un día, Dan estaba regando los pepinos. Esta tarea le producía un efecto calmante. Incluso cuando era niño, cuando regaba el jardín con los otros niños del orfanato, imaginaba que estaba nutriendo las plantas, dándoles humedad vital. Siempre le hacía sentir alegre, y aunque no había hecho esto en años, Dan sentía la misma sensación de felicidad que había sentido en el orfanato. De repente, escuchó una voz femenina: «Hola, ¿quién eres tú?». El joven sonrió y se encogió de hombros. «Soy amigo de Gina».
Me llamo Dan. Y yo soy Darlene. Encantada de conocerte. Perdona la pregunta impertinente, pero ¿solo eres amigo de Gina? Solo un amigo, confirmó Dan, pensando para sí mismo, ¿qué necesidad tiene de saberlo? ¿Cuál es la diferencia, amigo o no? Aunque las personas mayores suelen ser bastante curiosas. Dan, lo siento. Es solo que esta chica significa mucho para mí. No quisiera que la lastimaras. Entendido, asintió él y entró en la casa. A los 10 minutos, Darlene llegó con una tarta que tenía un aroma irresistible. A Dan le habría encantado comer, pero no había tenido tiempo de preparar nada. Danny, he horneado una tarta, pero hay demasiado. ¿Te gustaría un poco? No rechazaría un té. Mientras disfrutaban del té y la tarta, la mujer parlanchina compartió la historia de vida de Gina con él. Resultó que Gina había estado casada, pero su esposo la había dejado. Bueno, así es la vida. Dan no podía entender cómo alguien podría dejar a una chica tan maravillosa. Además, le preocupaba el hecho de que Gina había estado embarazada y había perdido al bebé. El embarazo había avanzado bastante, así que ella había sabido que podría haber tenido un hijo. Su ex era una verdadera pieza de trabajo, dijo Darlene, sacudiendo la cabeza. La engañaba constantemente y al final la dejó por una de sus amigas. Así que, por favor, no la lastimes. Dan no tenía la intención de ofender a Gina, por lo que respondió de inmediato, no tienes que preocuparte por eso. No la lastimaré, y no somos pareja. Solo mírame, estoy discapacitado, Gina está perfectamente bien. Solo la ayudo y ella me devuelve el favor. No hay nada más. Darlene le lanzó a Dan una mirada astuta, pero no dijo nada. Parecía perdida en sus propios pensamientos. Por la mañana, Dan y Gina salieron hacia la ciudad. Los nuevos amigos no aparecieron y Dan no estaba ansioso por su compañía. Algo le decía que era mejor mantener su distancia de ese grupo, pero como dicen, nunca digas nunca. Unos días después, por la tarde, cuando Dan llegó a su apartamento, sus amigos lo estaban esperando con gran entusiasmo. Entonces, ¿vamos a salir a divertirnos?, preguntó Alvin alegremente. Francamente, Dan estaba aburrido y aceptó. Los chicos bebieron y hablaron de todo y de nada. De repente, la conversación volvió al apartamento. Para ser sincero, Dan se había olvidado de él. Él pensó que solo era una conversación de borrachos que no valía la pena tomar en serio. Además, después de la historia de Darlene, todos los pensamientos de Dan eran sobre Gina. Los amigos fueron persistentes, y aunque Dan estaba un poco borracho, no podía ignorar el hecho de que había algo más en eso. Después de todo, la intuición de los huérfanos es tan aguda como la de un buen perro de casa. Prometió pensar en ello de nuevo, pero esta vez le dijeron, bueno, piénsalo, pero más rápido. Al notar la expresión cansada de Dan, Douglas añadió que las opciones eran limitadas. Mientras él pensaba, podría perder una gran oportunidad. Todo parecía lógico, pero el chico sintió como si se le hubiera levantado un velo de los ojos. Dan se dio cuenta con horror de que se había metido en problemas. Necesitaba desaparecer de su vista o las cosas podrían ponerse feas. Gina, necesito hablar contigo en serio, dijo Dan al día siguiente cuando llegó a su casa. Le explicó su situación con el trío sospechoso, y la chica sugirió que Dan se mudara con ella. En cualquier caso, será más fácil así, dijo Gina. No sé tú, pero siento que te has vuelto como familia para mí. Me siento sola, y mi mamá, creo que no puede vivir aquí después de la muerte de papá. Aunque, por supuesto, me visita. Dan se sintió incómodo por imponerse a la chica, lo cual le dijo, pero Gina solo se rió. Ahora mamá ha encontrado un viejo amor. Creo que estará demasiado ocupada para visitarme ahora, así que no me estarás imponiendo. Bueno, eso es un alivio, pensó Dan con un suspiro de alivio. Al instalarse en el pueblo, Dan llegó a amarlo tanto como Gina.
El aire tranquilo y fresco y los embriagadores olores de la naturaleza tenían un efecto calmante en él. Como no me di cuenta de esto antes cuando visitaba aquí, se preguntaba el chico. Las personas, que al principio fueron cautelosas con Dan, pronto llegaron a amar al encantador moreno. A su vez, él llegó a apreciar a los aldeanos directos y sin pretensiones. Cada vecino trató de hacerlo sentir bienvenido. Sandra Smith, una anciana que parecía estricta pero que en realidad era un alma bondadosa, les traía a Gina y Dan leche, crema agria casera, requesón y queso. Darlene, que vivía cerca, invitaba a la joven pareja casi todos los días a disfrutar de sus productos horneados caseros o deliciosos asados, de los cuales era toda una maestra. Pronto, otro residente se unió a Gina en su acogedora cabaña de troncos. Gina y Dan amaban caminar por el bosque en el verano. Recogían frambuesas, fresas y flores. Cuando llegó el otoño, empezaron a buscar setas. Gina adoraba recoger hojas de roble y plantas secas para hacer maravillosos ramos otoñales. En un agradable día de septiembre, cuando la joven pareja se acercaba al pueblo, se encontraron con otro descubrimiento. «Parece que alguien está chillando», dijo Gina. En algún lugar cerca de los cubos de basura, siguieron el sonido y encontraron un cachorro de color claro, todo cubierto de barro. Probablemente lo tiraron, supuso ella. Tiran gatitos y cachorros. Es una pena por el pequeño, eso seguro, coincidió Dan. Pero el perro es hermoso. Muy hermoso. El cachorro resultó ser macho, y Dan sugirió llamarlo Max. Oh, me gusta, exclamó Gina y se dirigió al encontrado. Hola, Max. ¿Quieres venir a vivir con nosotros? El cachorro se acurrucó confiado contra el pecho de Gina. Fue una sensación indescriptible, como tener un hijo. Llegaron a casa y alimentaron al pequeño con leche fresca que Sandra había traído. Después de beber, el cachorro se quedó dormido sobre una pieza de piel de oveja que Gina había encontrado en el armario. Dan también decidió tomar una siesta, generalmente disfrutaba dormir después de las caminatas. Mientras tanto, Gina comenzó a preparar la cena. De repente, la joven se sorprendió pensando que parecían una familia real, Gina, Dan y Max. Es una tontería, por supuesto, pensó, pero se siente tan bien. Dan y Gina especularon sobre la raza del cachorro. Por sus patas largas y robustas, podían decir que crecería para ser un perro grande. A medida que Max crecía, Dan supuso que podría ser una mezcla. Él parece una coartada, dijo pensativamente, pero claramente no de raza pura. No puedo averiguar con qué raza está mezclado, tal vez un pastor alemán. Oh, ¿a quién le importa?, exclamó Gina. Lo importante es que lo amamos. Max creció hasta el tamaño de un ternero. Ningún paseo estaba completo sin este apuesto chico. La hermosa madre disfrutaba enormemente corriendo por el bosque invernal, estornudando de manera hilarante y rascándose la nariz mientras tragaba la nieve que caía de los árboles. Un día, Gina fue despertada por alguien que le agarraba bruscamente el cabello. Cuando se dio cuenta por completo, gritó de terror. Un hombre con una bandana había envuelto su cabello alrededor de su mano y sostenía un cuchillo en su garganta. ¿Dónde está el oro?, preguntó el intruso, disipando por completo cualquier esperanza de que Gina pudiera estar soñando. ¿Qué oro?, preguntó ella, castañeteando los dientes de miedo. Su miedo se convirtió en puro terror cuando una segunda voz respondió. No te hagas la tonta. ¿Qué oro? El oro de tu viejo, y un hombre con un sombrero de vaquero se acercó a Gina. Interesante, ¿cómo llegaron aquí?, se preguntó, ¿y cómo pasaron a Max? Oh, Dios, ¿y si no tenemos oro? Papá solo era un geólogo, él iba en expediciones. Eso es correcto, dijo el primer hombre. Se topó con una veta de oro durante una de sus expediciones. Mi papá murió hace 7 años, y no he oído nada sobre una veta de oro. Pero los ladrones, a juzgar por sus resoplidos escépticos, claramente no estaban satisfechos con esa respuesta.
Gordito, gritó el hombre de la bandana. ¿Está todo claro? Desde la habitación donde dormía Dan se oyó una tercera voz. Es un tipo. ¿Qué hacemos con él? Gina volvió a entrar en pánico. ¿Cuántos son? Dan está completamente indefenso y yo no soy exactamente una luchadora. Hubo resoplidos y algunos ruidos desde la dirección de la ventana. Antes de que Gina pudiera asustarse, Max apareció en el dormitorio. Se acercó a los ladrones, gruñendo amenazadoramente mientras avanzaba hacia ellos. Buen perrito, dijo el hombre del sombrero de vaquero, tratando de sonar halagador. Chico bonito. Pero Max no aceptó semejante burda adulación y ladró una advertencia. Tal vez deberíamos ocuparnos del perro, sugirió la voz desde la cocina. Aparentemente, era el gordito que había entrado en la habitación de Dan. ¿Eres idiota o qué? Gritó el hombre de la bandana. Vámonos de aquí. Va a alertar a todo el vecindario. Los ladrones intentaron escapar por la ventana, pero no sirvió de nada. Resultó que los vecinos ya se habían reunido por el ruido, y la llegada de un coche de policía eliminó por completo cualquier posibilidad de que los ladrones huyeran. Manos en el capó. Gritó uno de los oficiales. La policía interrogó a los ocupantes de la casa y, después de ofrecer unas palabras de elogio a Max, se marcharon. Gina aún temblaba de miedo. Estoy temblando, dijo, estremeciéndose. No puedo entender esto. ¿Algún tipo de oro? ¿Es eso posible? Preguntó Dan. ¿Quién sabe? Papá era geólogo y podría haber encontrado cualquier cosa. Pero esconder algo en la casa es absurdo. Tal vez un poco de té. No podré dormir de todos modos. ¿Qué hora es, por cierto? Las 4. Estás bromeando. Es casi hora de levantarse. Después de beber un poco de té, Gina se fue a la cama y comenzó a reflexionar. ¿Podría haber alguna verdad en lo que dijeron los intrusos? Incapaz de pensar en nada, finalmente se quedó dormida. Pronto, Gina obtuvo una respuesta a su pregunta. Unos días después, recibió una citación a la comisaría de policía. Fue entonces cuando Gina se dio cuenta de que los ladrones no eran otros que los antiguos colegas de su padre, Timothy Jackson, Sean Nelson y Peter Evans. ¿Has oído hablar de ellos?, preguntó el detective Raymond Chandler. No, nunca, respondió ella. Papá nunca mencionó los nombres de sus colegas. Bueno, quién sabe, podría haber sido amigo de alguien que haya venido a tu casa. No, nada de eso. Entiendo. Vamos a aclarar. Edward Hunt es tu padre. Sí, es correcto. Murió hace 7 años durante una de sus expediciones. ¿Sabías que tu padre no era solo un geólogo ordinario? El detective miró a Gina tan intensamente que ella sintió como si la sospechara de algo. Aunque, ¿de qué podría tener miedo? Gina realmente no sabía nada. Me pregunto si mamá sabía sobre esto, pensó y le preguntó al detective, ¿qué quieres decir con, no solo un geólogo ordinario? La respuesta dejó a Gina con la boca abierta de asombro. Resultó que Edward trabajaba para una empresa privada que solo estaba interesada en el oro. Estaba buscando depósitos para minas de oro privadas. Por decirlo menos, su padre era de hecho un geólogo bastante inusual. Pero eso fue solo el comienzo. Hace 7 años, Edward y sus colegas se toparon con una auténtica veta de oro. Chicos, parece que hemos encontrado algo valioso, exclamó Sean. ¿De verdad? Oh Dios mío, Edward abrió los ojos de par en par. Sí, estos son pepitas. Nunca había visto tantas, ni siquiera en mis sueños. Los 4 hombres se pararon junto al depósito de oro. El brillo metálico amarillo no solo les acariciaba los ojos, sino también los nervios. Cada uno de ellos imaginó un coche nuevo, por supuesto un modelo extranjero. Uno se vio a sí mismo en una nueva casa, lejos de su odiada suegra.
Otro pensó que finalmente podría conseguir dientes nuevos y pagar sus considerables deudas. Y el cuarto, es decir, Edward, estaba decidido a darle a su única hija una boda lujosa. Cada uno tenía sus propios sueños, pero todos compartían un pensamiento inquietante. Con tanta riqueza, cualquiera se volvería loco, dijo Raymond con una sonrisa. Pepitas, una tras otra. Es como los tesoros de Alí Baba. Cualquiera perdería la cabeza. Los geólogos recogieron el oro y lo guardaron en una cabaña que les servía de escondite. Pero poco después, Edward murió cruzando un río. Los cómplices, que de hecho habían estado en la casa de Gina, fueron a buscar en el escondite de Edward, pero no se encontró oro. Era perfectamente lógico que Edward lo hubiera movido, es decir, llevado a casa, si es que lo llevó a casa. Pero no había otras opciones. No perdieron la esperanza de encontrar una nueva veta de oro, continuó el detective. Pero 7 años de búsqueda resultaron infructuosos, así que decidieron probar suerte en mi casa y, si tenían suerte, llevarse el oro de papá, sugirió Gina. Exactamente, asintió Raymond. Más tarde, se dieron cuenta de que tu padre probablemente no te había dicho nada. O no tuvo la oportunidad o simplemente no quiso, esperando convertir el oro en dinero y deleitar a su querida familia. Gina no sabía si reír o llorar. Después de perder al cabeza de familia, ella y su madre no estaban en la miseria, pero tampoco vivían de manera extravagante. Tenían todo lo necesario para una vida normal y nunca soñaron con riquezas. Pero, ¿y si realmente hay oro en la casa?, pensó la chica, agarrándose la cabeza. Oh Dios, si es cierto, Gina podría ayudar a Dan con su cirugía. Eso era lo más importante para ella. Cálmate, se dijo a sí misma. ¿Para qué soñar en vano? Cuanta más esperanza, mayor es la desilusión. Es como algo sacado de una historia de detectives. Unos días después, recibió una citación a la comisaría de policía. Fue entonces cuando Gina se dio cuenta de que los ladrones no eran otros que los antiguos colegas de su padre, Timothy Jackson, Sean Nelson y Peter Evans. ¿Has oído hablar de ellos?, preguntó el detective Raymond Chandler. No, nunca, respondió ella. Papá nunca mencionó los nombres de sus colegas. Bueno, quién sabe, podría haber sido amigo de alguien que haya venido a tu casa. No, nada de eso. Entiendo. Vamos a aclarar. Edward Hunt es tu padre. Sí, es correcto. Murió hace 7 años durante una de sus expediciones. ¿Sabías que tu padre no era solo un geólogo ordinario? El detective miró a Gina tan intensamente que ella sintió como si la sospechara de algo. Aunque, ¿de qué podría tener miedo? Gina realmente no sabía nada. Me pregunto si mamá sabía sobre esto, pensó y le preguntó al detective, ¿qué quieres decir con, no solo un geólogo ordinario? La respuesta dejó a Gina con la boca abierta de asombro. Resultó que Edward trabajaba para una empresa privada que solo estaba interesada en el oro. Estaba buscando depósitos para minas de oro privadas. Por decirlo menos, su padre era de hecho un geólogo bastante inusual. Pero eso fue solo el comienzo. Hace 7 años, Edward y sus colegas se toparon con una auténtica veta de oro. Chicos, parece que hemos encontrado algo valioso, exclamó Sean. ¿De verdad? Oh Dios mío, Edward abrió los ojos de par en par. Sí, estos son pepitas. Nunca había visto tantas, ni siquiera en mis sueños. Los 4 hombres se pararon junto al depósito de oro. El brillo metálico amarillo no solo les acariciaba los ojos, sino también los nervios. Cada uno de ellos imaginó un coche nuevo, por supuesto un modelo extranjero. Uno se vio a sí mismo en una nueva casa, lejos de su odiada suegra. Otro pensó que finalmente podría conseguir dientes nuevos y pagar sus considerables deudas. Y el cuarto, es decir, Edward, estaba decidido a darle a su única hija una boda lujosa. Cada uno tenía sus propios sueños, pero todos compartían un pensamiento inquietante. Con tanta riqueza, cualquiera se volvería loco,
dijo Raymond con una sonrisa. Pepitas, una tras otra. Es como los tesoros de Alí Baba. Cualquiera perdería la cabeza. Los geólogos recogieron el oro y lo guardaron en una cabaña que les servía de escondite. Pero poco después, Edward murió cruzando un río. Los cómplices, que de hecho habían estado en la casa de Gina, fueron a buscar en el escondite de Edward, pero no se encontró oro. Era perfectamente lógico que Edward lo hubiera movido, es decir, llevado a casa, si es que lo llevó a casa. Pero no había otras opciones. No perdieron la esperanza de encontrar una nueva veta de oro, continuó el detective. Pero 7 años de búsqueda resultaron infructuosos, así que decidieron probar suerte en mi casa y, si tenían suerte, llevarse el oro de papá, sugirió Gina. Exactamente, asintió Raymond. Más tarde, se dieron cuenta de que tu padre probablemente no te había dicho nada. O no tuvo la oportunidad o simplemente no quiso, esperando convertir el oro en dinero y deleitar a su querida familia. Gina no sabía si reír o llorar. Después de perder al cabeza de familia, ella y su madre no estaban en la miseria, pero tampoco vivían de manera extravagante. Tenían todo lo necesario para una vida normal y nunca soñaron con riquezas. Pero, ¿y si realmente hay oro en la casa?, pensó la chica, agarrándose la cabeza. Oh Dios, si es cierto, Gina podría ayudar a Dan con su cirugía. Eso era lo más importante para ella. Cálmate, se dijo a sí misma. ¿Para qué soñar en vano? Cuanta más esperanza, mayor es la desilusión. Es como algo sacado de una historia de detectives. Ella dijo, hay casos aún más extraños en la vida real, comentó el detective con un tono filosófico. Y dime, si el oro existe, ¿es posible encontrarlo? Tal vez con un perro o de alguna otra manera. Nada podría ser más simple, sonrió Raymond. Para eso usas un detector de metales. Al final, el oro realmente fue encontrado en la casa. El detector de metales respondió a la pared de la cocina. Bueno, felicidades, dijo Raymond. Espero que recuerdes que, según la ley, una gran parte de ello pertenece al Estado. Sí, por supuesto, respondió Gina. Su corazón estaba cantando. Incluso con la porción de oro encontrada que va al Estado, aún tendrían una cantidad considerable de dinero a la mano. Si quedaba algo o no, no le preocupaba demasiado. Dejen que ganen. Gina tiene un trabajo y, si Dios quiere, Dan también empezará a ganar. La joven pareja se sentó en la terraza, armados con una tableta. Max trotaba a su alrededor. Buen chico, sonrió Gina, extendiendo la mano hacia su mascota. El perro se estiró hacia su dueña, cerrando los ojos contento. Tan grande y valiente. Me recuerda a un gran bebé. Eso es cierto, sonrió Dan. Después de recibir sus cacahuetes favoritos, Max se acomodó a su lado y Dan y Gina continuaron con su tarea. Finalmente, después de revisar una docena de ofertas, se decidieron por una clínica alemana prestigiosa. Las reseñas parecían convincentes y, 2 semanas después, la joven pareja voló a Múnich. Todo el vecindario los despidió. Que Dios los proteja en su viaje, dijo Darlene, secándose las lágrimas. Y por supuesto, Dan, te deseo una pronta recuperación. Yo cuidaré de Max. Cuiden bien de él, sonrió Gina, con los ojos también sospechosamente húmedos. Es nuestro guardián. No te preocupes por eso, dijo Janet, quien también había venido a despedirlos junto con Danas. El hombre estrechó la mano de Dan y dijo, mantente fuerte, amigo. Estamos todos contigo. Antes de que llegara el taxi para Gina y Dan, todos los que los despedían lograron decir algunas palabras amables. Todos los que vivían cerca se habían encariñado con la increíble pareja y su valiente amigo de 4 patas. Y, por supuesto, todos esperaban sinceramente que Dan pudiera empezar a caminar. Para ser honesto, ambos estaban un poco asustados. ¿Qué pasaría si algo salía mal y Dan seguía en silla de ruedas? Incluso si eso sucede,
pensó Gina mientras el avión despegaba, amaré a Dan más que a la vida misma. No hace falta decir que las emociones que Dan estaba experimentando eran intensas. Sin embargo, todos sus temores resultaron infundados. El día de la operación, Gina se sentía como si todo se estuviera desmoronando. Parece que te van a operar a ti, bromeó Dan antes de la cirugía. Necesitaba someterse a un examen completo y Gina lo acompañó a cada sala. Los médicos alemanes los miraban con afecto. Y luego, dijo el joven traductor con una sonrisa, después de que la pequeña y regordeta persona en traje quirúrgico dijo algo, aún queda la rehabilitación, pero lo peor ha pasado. Pronto tu esposo no solo podrá caminar, sino también bailar. No es mi esposo, sonrió Gina entre lágrimas. Espero que aún no, dijo el traductor. El doctor respondió en ruso, te deseo felicidad. Cuida de Dan. Gina corrió a abrazar a la pequeña persona que, según las reseñas de los pacientes, había ayudado a muchas personas discapacitadas a volver a caminar. Gracias, dijo con sentimiento. Víctor Seiler le dio una palmadita en el hombro a Gina y regresó a su oficina. Es tan maravilloso aquí. Dan dijo que no querría irme. Se sentaron en un banco en el patio de la clínica, que se parecía a un hotel de lujo. Rosas de varios tipos y los colores más increíbles crecían en el jardín. Lirios, estoques y otras plantas asombrosas cuyos nombres no conocían adornaban el espacio. También había un pequeño estanque decorativo con una fuente. Escuchando el burbujeo alegre, querían pensar solo en cosas buenas. Gina sentía como si estuvieran en el paraíso, no en el patio de una clínica en Múnich. Ella bromeó con Dan, pues claro, pero me quedaría aquí por. Ya veo a dónde va esto, Gina rió. Gina, dijo Dan. Sí. ¿Te casarías conmigo? La chica miró a Dan con asombro. ¿Casarme contigo? Sí. Perdón por la falta de anillo y, por supuesto, aún necesito recuperarme, pero te juro que no te arrepentirás. Prometo ser un buen esposo. Gina a menudo se había preguntado cómo se sentía Dan respecto a ella. Ella ya había entendido todo sobre sí misma. Gina se había enamorado de Dan el día que lo rescató de los mendigos competidores. Lo que inicialmente pensó que era simpatía y un deseo de ayudar resultó ser amor. Y Dan, perdón por no haber empezado esto de la manera correcta, continuó él. Gina, te he amado durante mucho tiempo. Me enamoré de ti cuando desesperadamente corriste a salvarme. ¿Recuerdas? Ella asintió con una sonrisa. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Sí. Pues claro que sí. Regresando a su país de origen como novios, Gina y Dan pasaron todo el viaje planeando su vida juntos. Decidieron vivir en el pueblo, renovar su casa, tener al menos 3 hijos y comprar una minivan para los picnics familiares. La joven pareja fue directamente del aeropuerto a casarse. Al salir, un miembro del personal pensó, es evidente que estos dos se casan por verdadero amor. Gina, ¿recuerdas cómo sugeriste que fuéramos a un café en la estación de autobuses? Dan preguntó de repente. Sí, lo recuerdo, Gina se encogió de hombros. ¿Y qué? Gina, me di cuenta de todo de inmediato. No vamos a centrarnos en lo negativo. Él sonrió. Estoy pensando positivamente ahora. Quiero invitarte a un café. Vamos a celebrar, por así decirlo, la presentación de nuestra solicitud. ¿No estás cansado?, preguntó Gina con preocupación. Recientemente has comenzado a caminar y ahora estás poniendo tanto esfuerzo en tus piernas. Deberías escucharme, después de todo. Soy doctora. Dan caminaba con un bastón y en general se veía bien, pero Gina sabía que esa euforia por la movilidad recién encontrada podría volverse en su contra. Vamos, solo por esta vez, Dan desestimó. Y juro solemnemente que me mantendré en reposo hasta la boda. Cuidado, Gina le advirtió juguetonamente. Te lo tomo en serio.
La pareja que pronto se casaría entró en el café más cercano, compró un montón de alimentos diferentes y una botella de champán y celebraron la presentación de su solicitud. El agotamiento pasó factura y los novios llamaron a un taxi desde el café y se dirigieron al pueblo. Al ver el coche, Darlene levantó las manos. Max, han vuelto. Bueno, ¿qué casa? El perro gimoteó alegremente y movió la cola. Ya entendía que sus amados dueños habían regresado. Tan pronto como Dan y Gina pagaron al conductor y salieron del coche, Max se liberó de los brazos del vecino y comenzó a lamer entusiastamente a sus dueños uno por uno. Max. Gina exclamó, mi chico. Te he echado tanto de menos. Buen chico, dijo Dan, acariciando el cuello del perro. Después de agradecer al amable vecino y prometer visitar más tarde, la joven pareja entró en su casa. Pasaron tiempo con su querida mascota, le dieron varias golosinas y luego los tres tomaron una siesta juntos. Janet se despertó al amanecer con la sensación de que algo bueno estaba por suceder hoy. Canturreando para sí misma, preparó un suntuoso desayuno y puso la mesa. Vaya, exclamó Danes, despertándose con los deliciosos aromas. ¿Cuál es la ocasión para semejante festín y tan temprano? Los chicos presentaron su solicitud, sonrió felizmente la mujer. Fueron directamente del aeropuerto a casarse. ¿Puedes creerlo? Eso es eficiente, debo decir. Juventud, bueno, ¿qué estamos esperando? Dennis había hablado a menudo sobre formalizar su relación. Janet apreciaba su actitud, pero no daba mucha importancia a la formalidad. Dennis y Janet no tenían ni preveían tener hijos juntos, y cada uno tenía su propio espacio vital. Vivían en el apartamento de Dennis y alquilaban el lugar de Janet. Ella estaba contenta con su admirador de toda la vida. A veces Janet sentía que lo amaba, aunque tal vez sí lo amaba. Arwell se había ido hacía mucho tiempo y ella no era vieja aún, así que, ¿por qué no ser feliz? No como persona o madre, sino como mujer. Danes, te prometo que definitivamente volveremos a esta conversación, dijo Janet. Pero déjame disfrutar de la felicidad de mi hija por ahora, ¿ok? Como desees. Y mañana estamos invitados a la fiesta de compromiso. Eso es genial. Por la noche, los futuros esposos estaban viendo la televisión cuando las noticias comenzaron a mostrar informes de crímenes. Sube el volumen, dijo Dan de repente. ¿Qué pasa?, preguntó Gina preocupada. Esas caras me resultan familiares, murmuró Dan. ¿Y la casa? Las noticias mostraban a alguien siendo sacado de la casa de Dan en una bolsa negra. Dan podría no haber reconocido quién de sus antiguos vecinos había fallecido si no hubiera sido por la vista de los dos sospechosos siendo arrestados, Tad y Douglas. Después de escuchar el informe, Dan estaba seguro de que su suposición era correcta y que Alvin había estado señalando a personas vulnerables para ellos, alcohólicos, drogadictos, individuos discapacitados, ancianos solitarios y otros que habían caído por las grietas de la sociedad o estaban al borde de hacerlo. Resultó que Alvin fue víctima de Tad y Douglas, aunque no era difícil adivinar. Me pregunto qué hizo para enfurecerlos, pensó Dan, o si se negó a cooperar. ¿Acaso importa? Lo principal es que Dios me salvó de ellos y resultó ser justo a tiempo. ¿Son ellos?, preguntó Gina. Dan asintió y resolutivamente cambió el canal. No quiero saber nada de ellos. Tengo una nueva vida ahora. Gina le apretó la mano alentadoramente y juró mentalmente, haré todo lo posible para que Dan olvide lo que le pasó después del accidente. Para la fiesta de compromiso, además de Janet y Danes, invitaron a algunos vecinos y un par de amigas del trabajo de Gina, la enfermera Karen Butler y la especialista en ortopedia Barbara Maldonado. Las chicas miraron al novio con aprobación, cada una pensando, finalmente, Gina encontró la felicidad. De todas las personas, ella se lo merece. Sabían bien cómo terminó el primer matrimonio de Gina y esperaban sinceramente que este encantador chico de cabello oscuro le trajera un resultado diferente. El clima era hermoso,
así que colocaron las mesas afuera. Las mesas y sillas fueron reunidas por todos juntos. Además, los invitados trajeron encurtidos, mermeladas, pasteles y otras delicias. Dan recordó viejas películas de pueblos y sonrió, pero en realidad le gustaba mucho. Todo se veía muy cálido y familiar. Como alguien que nunca había tenido realmente una familia o conocido el confort doméstico, no podía evitar apreciarlo. Max estaba brincando cerca, pero nadie siquiera pensaba en tenerle miedo. Todos sabían que este gran chico era amigable y solo era implacable con aquellos que venían con malas intenciones, como esos tres. El perro estaba de buen humor. Con sus instintos caninos, sentía que ahora sus dueños siempre estarían juntos. Los preparativos para la boda estaban en pleno apogeo y la novia y el novio estaban planeando una gran celebración. Ya habían decidido que la boda tendría lugar en el pueblo. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¡Qué maravilloso es!, dijo Dan cuando Gina entró en la cocina para revisar el pastel de repollo. El novio estaba sentado en una silla tejida, estirando felizmente sus piernas y moviendo sus dedos del pie. Era increíble, hasta hace poco no podía hacer eso. Bien, acordó la novia, pero, ¿te gustaría aún más? ¿Con qué me vas a sorprender?, preguntó con curiosidad. Gina corrió hacia la habitación y regresó con algo en las manos. ¿Qué es eso? Adivina. ¿En cuál mano está?, preguntó con una sonrisa pícara. Cuando Dan adivinó correctamente a la primera, vio un pequeño trozo de papel con 2 rayas rojas. Gina, ¿qué pasa con el pastel?, preguntó Janet. Sus ojos se posaron en el papel. ¿Embarazada? Los ojos de Janet brillaron con una emoción traviesa. Bueno, puedes verlo por ti misma. Gina, ¿es en serio?, exclamó Dan. Es la absoluta verdad. Vamos al altar como trío. Cuarteto, te olvidaste de Max. El día de la boda de Dan y Gina resultó ser claro y soleado. El aire estaba lleno del aroma de flores y césped recién cortado. No hubo casamenteras, rituales de rescate u otros adornos tradicionales de bodas, ni tampoco tradiciones obligatorias. No se trataba del hecho de que la novia y el novio habían estado viviendo juntos durante 1 año y esperaban su primer hijo. Simplemente, en ese año, habían experimentado más juntos que la mayoría de las parejas casadas por mucho tiempo. Pero lo más importante era que Dan y Gina habían curado las almas y corazones heridos del otro y restaurado el entusiasmo por la vida del otro. Como estaba planeado, la boda se celebró en el pueblo, pero primero, como es costumbre, hubo la inscripción. El novio ahora podía moverse libremente sin un bastón. De hecho, se estaba recuperando no por día sino por hora. No importa lo que digas, Dr. Salor es un verdadero mago, decían. Y ahora, gracias a esta persona de aspecto cómico pero con manos de oro, Dan podría bailar el vals de la boda con su novia. Con un traje de boda gris oscuro y un boutonniere rosa, el novio se veía increíblemente apuesto. Gina también se veía impresionante. Deliberadamente eligió no comprar un vestido blanco esponjoso con volantes y pedrería, ya que le recordaba demasiado a su ridículo primer matrimonio. El vestido de satén color crema con cintura alta y tirantes delgados resaltaba elegantemente su figura mientras ocultaba discretamente su condición. Gina había peinado su lujoso cabello castaño en un elaborado recogido y lo adornó con flores blancas frescas. «Te ves tan hermosa», dijo Dan con ternura, «como una princesa de cuento de hadas». «Tú también te ves genial», respondió juguetonamente la futura novia. Al escuchar el coche detenerse frente a la casa, anunció con grandiosidad, «Y aquí está nuestro carruaje». Para su día especial, la pareja había pedido una limusina. Si iban a celebrar, iban a hacerlo a lo grande. Invitaron a todos los que asistieron a la fiesta de compromiso, así como a algunos amigos del orfanato de Dan. «Bien hecho, Dan», dijo Luas aprobadoramente. «Te has conseguido una verdadera belleza». «Lo sé», respondió el novio con satisfacción, y luego agregó seriamente, «pero mi Gina no es solo una belleza.
Es mi ángel guardián. No creerías de dónde me sacó. Probablemente es mejor no saberlo. La historia de amor de esta pareja ha sido muy merecida, dijo el maestro de ceremonias unas horas después mientras los recién casados y los invitados se sentaban en largas mesas en el patio trasero. El joven y elegante anfitrión habló sobre cómo su amor era genuino porque había soportado muchas pruebas. Los invitados lo escuchaban, cada uno reflexionando sobre sus propios pensamientos. Los amigos de Dan del orfanato recordaban al galán imprudente que solía ser antes del accidente y notaron cuánto había cambiado. Sus ojos eran diferentes ahora. Ya no eran los de un chico despreocupado, un mujeriego, sino los de un hombre que había soportado serias dificultades. Las amigas de Gina admiraban a la joven notable que había enfrentado muchos desafíos. La vecina Darlene recordó al hombre en silla de ruedas regando pepinos hace un año a quien le había contado la historia de Gina. Realmente no la hizo mal, pensó la anciana. Sería una pena si las cosas no funcionaran para ellos. Formaban una pareja tan encantadora. Dennis reflexionó sobre cómo, gracias a Janet, había conocido a estos maravillosos jóvenes. Su historia de amor lo había conmovido profundamente. Finalmente, mi niña es feliz, pensó Janet. Solo espero que Dan y Gina lleven este amor hasta el final. Recordó a su primer yerno, quien durante mucho tiempo había hecho que Gina perdiera la fe en el amor y la confianza en los hombres. Durante años, Gina había mantenido su corazón cerrado hasta que un mendigo en la estación de tren logró encender la llama del amor en ella. Pero sin importar lo que pensara la gente, todos sin duda les deseaban felicidad y un amor fuerte y sincero. Dan miraba con adoración a su joven esposa y pensaba en cómo habría sido su vida si no hubiera conocido a Gina. Definitivamente nada bueno, concluyó el recién casado. Gina de repente pensó en su padre. Papá siempre fue cariñoso y generoso con sus chicas, como se refería a su esposa e hija. Pero Edward nunca podría haber adivinado el regalo real que Gina le daría 7 años después de su muerte. No solo a Gina, sino también a su esposo, incluso si había cometido un acto tan impropio. La joven miró al cielo azul de julio. Quién sabe, tal vez Edward estaba observando a su hija y alegrándose de cuánta felicidad le había traído el oro escondido en la pared de la cocina. «Beso», gritó alguien. En ese momento, sus corazones latieron al unísono, y no solo sus corazones, sino también sus pensamientos. «Te amo», dijeron ambos simultáneamente y rieron. «Que siempre tengan esa armonía en su vida matrimonial», dijo Janet con sentimiento. «Les deseo toda la felicidad, mis queridos hijos».